Hola amigos. Dejamos atrás otro capítulo de Flores de Sangre. Antes de comenzar no nos suscribamos. Azade confía el orden de la casa a Kader. Luego viene Cian. La abuela dice que por favor no te vayas. Dice que tiene que salir libre. Por otro lado, Dylan dice que por favor no vaya con la señora Azade. Mientras tanto entra Baran. Dylan le dice a Baran por favor, evita que se vaya. Cian también hace oraciones apoyando a Dylan. Baran dice que una persona fuerte debe respaldar sus decisiones hasta el final. Dice que la señora Azade me enseñó esto. Por eso dice que Azade debe irse. Baran va al estudio. Dylan va tras él. La señora Azade viene a despedirse de Kudret. Azade menciona que la despedida es muy difícil para él. Cian intenta persuadir a su abuela para que se quede. Luego los deja. Fried dice mundo mortal. Dice que pasemos un buen rato hoy. Irán juntos al cementerio. Dylan llega a Baran. Hace todo lo posible por persuadir. El anhelo de una madre es el anhelo más grande. Deberías saber esto mejor. Esta frase hace que Baran reviva su añoranza por su madre. Duele mucho. Dylan se da cuenta de su error. Se disculpa con Baran. Pero Baran no puede tomar esta palabra. Él echa a Dylan de la habitación. Ali encontró el dinero. Mientras tanto, Rana ha resuelto el acertijo. Cuando Dylan va a su habitación, se enfada mucho consigo misma. Maldito Dylan, eso fue algo que decir, ahora está dicho. Dice que tiene razón de la tierra al cielo en el malentendido. Dice que tengo que perdonarme a mí mismo. Viene al estudio. Cuando se da cuenta de que Baran no está en la habitación, va a la empresa. Por otro lado, Zebrille habla con Airi Yeam. Él le dice cuánto ama a Zebdet. Zebdet escucha las conversaciones. Baran está en una reunión con Dirya. Dirya presenta sus ideas sobre la empresa. Sin embargo, Baran se vuelve hacia Dirya y le dice que me venda sus acciones. Él dice que voy a fijar un precio por encima de su valor. Mientras tanto, entra Dylan. Baran viene a él. Toma el archivo y sale enojado. Baran está muy enojado. Dylan dice que no vine solo por el archivo. Hablé demasiado duro hoy, lo siento. Por otro lado, hay problemas en la tumba de Azade Aitn. Ella habla de su anhelo por él. Zebdet firma los papeles de divorcio presentados por Zebrille. Dice que obtuviste lo que querías, te vas a divorciar. Luego la deja. Cian y Sena siempre están juntas para el escenario del teatro. Luego discuten. Cuando olvida sus papeles de trabajo, Cian va tras Senan. Dirya dice que no puede decidir por sí misma. Agrega que es socio. Mientras tanto entra Firat. Dice que su socio accionario es Frat. Dice que no venderán. Baran se enfada. Finaliza la reunión. Baran dice que has mostrado tu rango. Frat dice que soy un Karabay. Dice que haremos crecer la empresa juntos. Baran recuerda su traición. Cuando Baran sale de la reunión, se da cuenta de que Dylan no fue. Hassan, por otro lado, no tiene nada que decir para su placer. Cuando Hassan se entera del movimiento de Frat, dice que atrapaste un ratón porque era un gato. Baran va a la playa con Dylan. Dylan le dice a Baran que desearía poder retractarme de mis palabras. Tenías razón en estar enojado. Sangré tu herida. Lo siento. Dice que me perdonarás. Baran, ¿estás bien? Tú tampoco me estás escuchando. Comienza a decirle a Dylan cómo se siente. Sacrifiqué mucho para mantener a flote a mi familia. Pero no sé cuánto he logrado. Dice que hemos pasado por momentos muy difíciles en la vida. Dice que he pasado por mucho y cada vez que me caigo, me levanto más fuerte. Por primera vez, dice, me sentí impotente. He tenido innumerables enemigos para golpearme por la espalda. Todas las personas que cuidaron de mi vacío vinieron y pasaron.
Pero ninguno de ellos me dolió tanto como la traición a mi familia. Dylan le dice a Varane después de estas palabras. Eres la persona más fuerte que conozco. Nada en esta vida, nadie puede derribarte fácilmente. Estas palabras causan un ablandamiento en el rostro de Varane. Cuando Senna llega a casa, se encuentra con el propietario. Cian ve la discusión entre ellos. Senna no puede soportar que Cian haya visto lo que pasó. Cian se da cuenta de que Senna esconde algo. Por otro lado, Dirja conoce a Azade. Dirja dice que te vas de la mansión por mi culpa. Azade dice que viviré para el día en que Dylan sea arrojado frente a la puerta. Regresan a la mansión con Varane. Dylan, por favor, habla de nuevo. Él dice que si dices que no vayas, él no irá. Varane dice que no le dije que se fuera. Varane se encuentra con Hassan después de que se sube al auto y se va. Hassan le cuenta a Dylan todo lo que le viene a la boca. Dice que estás feliz de haber enviado a mi madre. Pero no te preocupes, será tu turno, dice. No deja de amenazar interiormente. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.